Li Dashu cargaba a su anciana madre, cuyos ojos ya se veían borrosos y cuyas manos temblaban sin cesar, adentrándose poco a poco en las montañas. De repente, con un movimiento brusco, la empujó violentamente por el precipicio. La abuela Chen soltó un grito desgarrador y su eco resonó por un instante en el valle vacío antes de ser tragado por la niebla profunda. Envueltos por las rugientes olas de viento, su figura desapareció en el abismo sin fondo. Li Dashu permaneció un momento al borde del acantilado, escuchando con atención. Aparte del silbido del viento, no se oía nada más. Respiró hondo varias veces. En su rostro no había rastro ni de miedo ni de culpa. Al contrario, se notaba un extraño alivio, como si se hubiera liberado de una carga pesada. Enderezó la espalda, se sacudió las manos y sin mirar atrás bajó la montaña. Ni siquiera las fieras devoran a sus propias crías. Entonces, ¿por qué Li Dashu traicionó a su madre, aquella que lo había criado con tanto sacrificio? ¿Qué clase de corazón puede cometer una atrocidad semejante? Esta historia, marcada por la aniquilación y la tragedia familiar, comenzó 30 años atrás, en el deteriorado patio de la familia Li, al pie de la montaña. En su juventud, la abuela Chen fue una mujer famosa por su belleza y su habilidad, pero la mala fortuna la acompañó. Su marido, Li Laoshi, era enfermizo y murió menos de 2 años después del matrimonio, dejándole solo a un niño pequeño, Li Dashu, que apenas sabía gatear, y 3 chozas de paja por toda herencia. Viuda y con un hijo, su vida se volvió más amarga que las hierbas del campo. Apretó los dientes y juró no volver a casarse, temiendo que un padrastro pudiera maltratar a su hijo. Trabajaba todo el día en los campos del terrateniente y por la noche hilaba y tejía a la tenue luz de una lámpara. Sus ojos, antes brillantes, se fueron apagando hasta quedar reducidos al tamaño de un alfiler. Sus manos, que un día fueron suaves como el jade, se volvieron ásperas y agrietadas como la corteza vieja de un árbol. En los inviernos helados, la piel se le abría y sangraba, pero ella nunca se quejaba. Los aldeanos solían decir que la abuela Chen había convertido su vida en aceite para mantener encendida la lámpara que iluminaba el camino de su hijo. Li Dashu de niño era dócil y atento. Cuando veía a su madre cansada, le masajeaba la espalda con ternura. Pero siendo hijo único, la abuela Chen lo mimó demasiado. Toda la comida buena era para él, y ella muchas veces se quedaba sin probar bocado. Rompió incluso su dote para confeccionarle ropa. Con el tiempo, el muchacho empezó a creer que todo lo que su madre hacía por él era algo natural, un deber. Al llegar a la edad de casarse, la abuela Chen vendió sus 2 últimas hectáreas de tierra árida, empeñó su horquilla de plata y reunió con esfuerzo el dinero necesario para conseguirle esposa. Así llegó Liu, una mujer del pueblo vecino de rostro severo y lengua afilada, incapaz de tolerar la pobreza y que pronto mostró desprecio por su suegra, considerándola una carga. Tras casarse, Liu empezó a envenenar el corazón de Dashu con palabras dulces y venenosas. Tu madre ya no sirve, sus manos tiemblan, apenas puede sostener un cuenco, derrama el arroz y tose sin parar. Está acabando con nuestra paz y nuestro dinero. Al principio Dashu intentó defender a su madre, pero Liu lo arañó, lo insultó y lo llamó inútil hasta quebrar su voluntad. Temeroso de quedarse sin esposa y ser objeto de burla, comenzó a sentir también rechazo hacia la anciana. No entendía que las manos temblorosas de su madre eran el resultado de años de trabajo, ni que su vista débil era fruto de tantas noches sin dormir hilando para él. A sus ojos ella se había convertido en una carga. Así, ambos comenzaron a atormentarla. Apenas le daban medio tazón de arroz aguado y fingían no ver su enfermedad. Déjala morir sola en el cobertizo, decía Liu. La abuela Chen, con el corazón roto, solo podía soportarlo en silencio porque ese hijo era toda su vida. Hasta que un otoño Liu quedó embarazada. Mi vientre es más importante que nada, gritó ella señalando la nariz de su esposo. O esa vieja o yo, si quieres que tenga a tu hijo, deshazte de ella.
Ante el miedo a perder a su esposa y su futuro hijo, Da sucedió. Recordó las palabras de Liu sobre la montaña Wanren, donde los cuerpos arrojados jamás eran hallados. Así, una mañana, fingió preocupación y le sirvió a su madre un tazón de gachas. «Madre, he oído que el templo de Guanyin en la cima del monte Wanren es muy eficaz. Hoy te llevaré a rezar para que tengas una vida larga y saludable». La abuela Chen, conmovida por lo que creyó una muestra de cariño, lloró de emoción y se subió a la espalda de su hijo, ignorando que el camino al templo era en realidad el camino hacia el infierno. En la cima, Dasu la arrojó sin piedad al vacío. Mientras caía, la anciana no comprendía nada. ¿Cómo su hijo, que hacía un momento hablaba de rezar por ella, ahora podía empujarla al abismo? El viento le cortaba el aliento y el miedo a la muerte se mezclaba con un dolor aún más grande, el de haber sido traicionada por su propio hijo. «No estoy reconciliada», gritó, justo antes de que su cuerpo golpeara un árbol que crecía en ángulo en la pared del acantilado. La rama le fracturó varios huesos, pero también detuvo su caída. Después rodó hasta caer sobre un montón de hojas húmedas donde quedó inconsciente. Al despertar, todo era oscuridad. Estaba en el fondo del precipicio con solo una delgada franja de cielo sobre su cabeza. El dolor la paralizaba, pero su sed la impulsó a arrastrarse hasta una pequeña cueva donde brotaba un manantial. Bebió el agua dulce y recobró fuerzas. Durante días sobrevivió comiendo raíces y hierbas desconocidas, alimentada por el rencor y el deseo de vivir. Pensaba una y otra vez en el rostro frío de su hijo y en las maldiciones de Liu. «Li Da-shu», murmuraba entre dientes, «qué corazón tan cruel tienes. Aunque muera, te perseguiré incluso como fantasma». Un día, mientras buscaba algo que llevarse a la boca, descubrió junto a la grieta del manantial unas pequeñas plantas con frutos translúcidos que brillaban como perlas. Entre las grietas húmedas de la roca crecían unos frutos pequeños de color rojo sangre. Eran los míticos chuguo. Cuando la abuela Chen era joven, solía escuchar a los ancianos del pueblo contar historias sobre aquellos frutos inmortales que, según decían, habían sido dejados por los dioses en las profundidades de las montañas. Hambrienta y convencida de que iba a morir de todos modos, pensó con resignación: «Si he de morir, que sea como un fantasma bien alimentado». Temblando, tomó uno de los frutos y se lo llevó a la boca. La fruta se deshizo suavemente entre sus labios y una corriente cálida e indescriptible recorrió todo su cuerpo. Sintió que sus huesos rotos ardían y cosquilleaban, como si una energía misteriosa los reconstruyera desde dentro. Sus órganos se llenaron de vida, su cuerpo entero se sintió ligero y tibio. Con una alegría que hacía años no experimentaba, comió las pocas frutas que quedaban y, agotada, cayó en un sueño profundo dentro de la cueva. Durmió 3 días y 3 noches. Al despertar, un milagro había ocurrido. Su cuerpo estaba lleno de fuerza, los huesos se habían soldado y sus temblores habían desaparecido. Levantó la mano, firme y estable por primera vez en décadas. Abrió los ojos. La luz del amanecer al pie del acantilado se veía ahora clara y brillante. Corrió hasta el estanque y al ver su reflejo en el agua se quedó sin aliento. Aunque su cabello seguía gris, su rostro estaba sonrosado y radiante. Sin saberlo, había comido la fruta del rejuvenecimiento dejada por los inmortales. Su cuerpo se había recuperado, pero su corazón seguía ardiendo de resentimiento. El último lazo de amor hacia su hijo y su casa se había congelado. Decidió explorar la cueva. No era muy profunda, pero al fondo encontró una caja de piedra incrustada en la pared. Empujó con fuerza y la caja se abrió. No había joyas ni plata, solo un saco de lo que parecía soja seca. Suspiró pensando que quizá alguien la había dejado allí como alimento. Sin embargo, al tomar un puñado descubrió que no eran habas. Eran granos de oro puro. Debajo de ellas había un papel amarillento con unas palabras escritas con pincel. Que aquel que tenga afinidad reciba ayuda y se salve de la calamidad.
Pero recuerda, nunca seas codicioso, pues la avaricia te llevará a tu destrucción. La abuela Chen sostuvo las habas doradas en sus manos con sentimientos encontrados. Con aquel tesoro podría vivir tranquila el resto de su vida, pero pensar en los rostros de Li Dasu y Liu le encendió el odio en el pecho. No, no merecen librarse tan fácilmente, pensó con frialdad. Una idea cruel germinó en su mente. Regresaría al pueblo. Quería ver las caras de esa pareja despiadada cuando descubrieran que su madre muerta había vuelto. Quería comprobar con sus propios ojos hasta dónde podía llegar la oscuridad del corazón humano. Mientras tanto, en la casa de los Li, Li Dasu y Liu disfrutaban en secreto. Se reían pensando que por fin se habían librado de la vieja. Desde ahora, esta casa es solo nuestra, decía Liu con malicia. Pero el castigo llegó antes de lo que esperaban. En menos de 2 meses, una terrible sequía azotó la región. Los campos se agrietaron, las cosechas se perdieron, los funcionarios exigían impuestos y los matones del pueblo golpeaban las puertas para cobrar deudas. El dinero se agotó y Liu, débil y desnutrida, perdió al bebé. Llenos de rencor, comenzaron a culparse mutuamente, peleando día y noche. Aquella noche llevaban 3 días sin cocinar. Dasu, famélico, estaba sentado en un rincón maldiciendo a los dioses cuando la destartalada puerta del patio se abrió con un crujido. Dasu, hijo mío, mamá ha vuelto. Una voz familiar, pero al mismo tiempo desconocida, llenó el aire. Dasu y Liu levantaron la vista bruscamente. En el umbral estaba una mujer de cabello gris, pero con una mirada viva e inquietante. «Un fantasma», gritó Liu arrastrándose bajo la mesa. Li Dasu cayó de rodillas con un golpe seco, temblando. «Madre, yo no fui», balbuceó. «Fue ella, esa mujer la que me obligó. Si vas a vengarte, hazlo con ella. Cada deuda tiene su deudor». Liu, recuperando el habla, salió de su escondite y gritó furiosa. «¡Mientes! Tú fuiste quien la empujó. Yo no hice nada». La abuela Chen los miró en silencio, viendo cómo se acusaban el uno al otro como perros rabiosos. Su corazón se volvió de hielo. «No morí», dijo finalmente con voz fría. Las palabras cayeron como un trueno. La pareja se quedó muda, con rostros pálidos de espanto. La anciana entró lentamente en la casa. Ya no vestía los harapos del acantilado, sino ropas limpias que había comprado en el pueblo con unas pocas habas doradas. Parecía incluso más joven, casi próspera. «Los dioses me salvaron», continuó. «Se apiadaron de mí y me dieron estas cosas. Mi intención era compartirlas con ustedes para que pasemos la hambruna juntos». Sacó con lentitud una pequeña bolsa de tela de su pecho. Cuando la abrió, un resplandor dorado inundó la habitación. Liu y Dasu se quedaron cegados por la codicia. «¿Qué es eso, madre?», preguntó Liu babeando. «Judías doradas», respondió Chen con calma. «Pero cuidado, no todo lo que brilla trae fortuna». Antes de que pudiera terminar, los dos se lanzaron sobre la bolsa como lobos hambrientos. Cada uno tomó un puñado y los apretó con ansia, riendo con éxtasis. «Madre, eres una bendición, un bodhisattva viviente», dijo Dasu, cambiando de tono al instante. «Entra, siéntate, descansa». Liu, servil, añadió. «Suegra querida, usted ha sufrido tanto. Deje que le dé un masaje». La abuela Chen los observó con una sonrisa silenciosa. Por fuera parecía tranquila, pero en su interior su resentimiento se mezclaba con una amarga satisfacción. Esa noche la pareja le ofreció la mejor cama de la casa y durmieron afuera, bajo el frío. El destino, sin embargo, aún tenía cuentas que saldar. Discutieron largamente sobre cómo apoderarse de los granos de oro restantes. La abuela Chen fingía estar dormida, escuchando con atención los susurros que venían del exterior. «Ese viejo cascarrabias todavía debe de estar ahí», susurró Liu. «Todo debe quedar listo para mañana. Sé amable con ella. Persuádela». Al día siguiente, la abuela Chen fingió preocupación y murmuró con un suspiro. «Ay, ya casi he agotado las habas doradas que me concedieron los dioses.
Al oír esto, la sonrisa en los rostros de la pareja se congeló de inmediato. Entonces, como si lo dijera sin pensar, la anciana añadió: Los inmortales también me hablaron de un tesoro escondido, justo en la cueva al pie de aquel acantilado. Es una pena, ni siquiera una vieja como yo puede moverlo. ¿Qué? Exclamaron los dos al unísono, con los ojos iluminados más que la noche anterior cuando vieron las habas doradas. ¿Dónde está, madre? Por favor, díganoslo. Lo traeremos por usted como muestra de respeto. La abuela Chen suspiró y comenzó a relatar con detalle los hechos sobre la cueva y la caja de piedra. Pero, una y otra vez, insistió en la advertencia escrita en la nota. Los dioses dijeron que esas habas doradas eran para socorrer a los necesitados en momentos de peligro, no para los codiciosos. La nota decía: no seas codicioso. La codicia conduce a la autodestrucción. Debéis recordarlo bien. Si vais, cada uno puede llevarse solo unas pocas, lo suficiente para sobrevivir a la hambruna. No toméis demasiado. Ay, madre, no se preocupe, dijo Lida Su golpeándose el pecho. ¿Acaso somos ese tipo de personas codiciosas? Iremos a recuperarlo por usted. Sí, sí, suegra, añadió Liu con lágrimas fingidas. Lo haremos por su bien. No escucharon ninguna advertencia. En sus cabezas solo resonaban 3 palabras: cueva, caja de piedra, habas doradas. Aquella noche, la luna se ocultó tras las nubes. Lidasu y Liu cargaron los 2 sacos más grandes que tenían en casa y con antorchas en las manos subieron la montaña Wanren en la oscuridad. Caminaban con el corazón latiendo de emoción, deseando encontrar el lugar que la abuela había mencionado. Siguiendo una vieja enredadera, se deslizaron por el acantilado usando manos y pies. Y allí estaba. Nos hemos hecho ricos. Nos hemos hecho ricos, gritó Liu con la voz temblorosa. Cayeron y se arrastraron hasta el interior de la cueva, donde encontraron la caja de piedra. Lidashu, con las manos temblorosas, la abrió. Dentro había una caja llena de frijoles de color amarillo brillante. A la luz de la antorcha, resplandecían con un brillo deslumbrante. La pareja perdió la razón. Olvidaron las advertencias, olvidaron a su madre, olvidaron incluso sus propios nombres. Se abalanzaron sobre la caja como bestias, recogiendo las habas con ambas manos y metiéndolas en los sacos. «Mías, son todas mías», gritó Lidasu. «¡Fuera!». «Esta bolsa es mía», replicó Liu, aún más despiadada. Llenaban los sacos con frenesí, metían las habas en la ropa, en los bolsillos, incluso en los zapatos, hasta que ya no les cabía nada más. «Es tan pesado que apenas puedo mantenerme en pie», jadeó Liu. «Nos hemos hecho ricos». «Ja, ja, ja». «Rápido, vámonos antes de que esa vieja lo descubra», gritó Lidasu. Ambos cargaron con sus sacos de oro riendo como locos. Pero justo cuando se preparaban para marcharse, un estruendo ensordecedor llenó la cueva. Las piedras comenzaron a caer como lluvia. «No es bueno. Va a colapsar», gritó Lidasu aterrorizado. Intentaron correr, pero el peso del oro los frenaba. Una roca gigantesca cayó sobre la entrada, bloqueándola por completo. «Madre, ayúdame. Ayuda, no quiero morir», fue el último grito de Lidasu. Liu cayó al suelo presa del pánico sin poder moverse. La montaña tembló, la tierra se abrió y una nube de polvo lo cubrió todo. La cueva, junto con la pareja y sus sueños codiciosos, fue enterrada para siempre en ese abismo sin fondo. Nunca más volvieron a salir. Murieron aplastados por el peso de su propia avaricia, consumidos por el oro que tanto anhelaron. Desde lejos, la abuela Chen observaba el lugar que había colapsado. La entrada de la cueva, ahora sellada por una roca gigante, permanecía en silencio. La brisa de la montaña agitaba su cabello blanco. En su rostro no había júbilo por la venganza, ni tristeza por la pérdida de un hijo. Solo serenidad. Permaneció allí largo rato. Luego negó suavemente con la cabeza y se alejó hacia el sur. Nunca regresó a su pueblo.
Llevaba consigo un don de los dioses y con las monedas doradas que la pareja no había alcanzado a llevarse, viajó hasta las aldeas acuáticas de Yangnan. Con el tiempo, la gente empezó a hablar de una anciana bondadosa llamada Abuela Chen, que reconstruyó puentes y levantó hogares para los desamparados, especialmente para los ancianos abandonados por sus hijos. Esta historia nos enseña que el karma es cíclico y que el bien y el mal siempre reciben su justa retribución. La forma en que trates a tus padres será algún día la forma en que la vida te trate a ti. La falta de respeto y la codicia son los dos cánceres más terribles del corazón humano. Una vez que echan raíces, solo pueden conducir a la destrucción. El destino final de Li Dazu y Liu fue literalmente la codicia que conduce a la autodestrucción. Incluso en los momentos más desesperados, uno debe mantener un corazón bondadoso, porque siempre hay un destello de esperanza tras la oscuridad. Gracias por escuchar. Que tengas buenas intenciones, que la piedad filial te traiga bendiciones y que tu vida sea tranquila y pacífica.